Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección del cuarto trimestre. Fíjese, hemos entrado otro nuevo trimestre y esta lección lleva como título La verdad presente en Deuteronomio. Así es que vamos a estar escuchando durante el transcurso de este periodo, de este trimestre, vamos a estar hablando acerca del libro de Deuteronomio y ahí vamos a encontrar unas verdades que pueden impactar nuestras vidas y nuestros corazones. Así es que yo les insto a que usted comparta esta lección y para comenzar esta lección número 1, preámbulo de Deuteronomio. Así es que vamos a ver cuál es el gran preámbulo y para ello nos dice que el versículo a memorizar, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, un texto muy conocido por todos, así es que he allí la razón, ¿verdad?, del por qué la lección tan importante de este trimestre. Dice que el libro de Deuteronomio, por supuesto, no surgió de la nada, como todo en la vida. Deuteronomio existe en un contexto y como todo en la vida, ese contexto juega un papel importante en la interpretación de lo que significa el libro y cuál es su propósito. Lo precedió mucha historia, una historia que explica las circunstancias no solo del libro en sí, sino también del mundo y el entorno que crean su contexto. Y así, como sería difícil entender el propósito y la función de un limpiaparabrisas fuera del contexto de un automóvil, sería difícil entender Deuteronomio, especialmente nuestro enfoque Deuteronomio y la verdad presente, ¿verdad?, fuera del contexto en el que surgió este documento bíblico. Alguien leyó La Guerra y la Paz del escritor ruso León Tolstoy, unas 1500 páginas en solo 3 días. Cuando se le preguntó de qué trataba el libro, el lector respondió: se trata de Rusia. Abarcar en una lección semanal los miles de años de historias antes de llegar a Deuteronomio es hacer algo parecido, pero al centrarnos en los aspectos más destacados podemos ver el contexto necesario para comprender mejor este libro tan lleno de la verdad presente. Así que vamos a estar escudriñando cuál es la verdad presente, mis queridos hermanos, y lo vamos a ver a través del contenido del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Allí está, preámbulo de Deuteronomio. Esa es la lección que vamos a estar escudriñando esta semana. Y hermanos, la lección de esta semana, le voy a decir breves palabras cómo comienza y lo que vamos a estar analizando en el transcurso de esta semana. Deuteronomio recoge los discursos de despedida que Moisés dirigió al pueblo de Israel poco antes de su muerte. Y para poder entenderlos correctamente necesitamos estudiar previamente su contexto más amplio, desde la rebelión de Lucifer hasta los 40 años que Israel acababa de pasar en el desierto. Así que vamos a estar analizando en esta semana diferentes puntos para entender mejor la lección y el Deuteronomio. Dice que vamos a estar hablando del gran conflicto que hubo, la humanidad rebelde, la simiente de Abraham, el pacto de Sinaí, 40 años en el desierto. Estos son algunos de los puntos que vamos a estar viendo en esta semana. Fíjense, hermanos, allá nos dice en Deuteronomio, de la que sí, hablando de este libro que vamos a estar escudriñando, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en Deuteronomio 1:1. Y miren qué interesante. La palabra Deuteronomio, el título del libro, deriva de la traducción griega a Septuaginta, de una frase que se encuentra en Deuteronomio, una copia de esta ley, que significa literalmente una segunda, es decir, una repetición de esta ley. Este título indica
no solo la repetición de la ley recibida originalmente en el monte Sinaí, sino también un repaso de las enseñanzas de Dios. El título hebreo de Baraín o palabras se toma de la primera frase del libro y esta primera frase es paralela a la última de Números. Estos son los mandamientos, el número 36:13. De esta forma entendemos que las palabras dirigidas por Moisés al pueblo son en realidad mandamientos de Dios. Vamos a ver contenidos del libro de Deuteronomio. Fíjese, nos dice ahí, el libro contiene 4 grandes discursos. Fíjese cómo se puede dividir este libro de Deuteronomio. Primero en Deuteronomio 1, del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 43, de paso histórico. Va dando un recuento de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Luego del 4:44 al 28:6 es la repetición de la ley, todas las leyes, ¿verdad? Allí junto con los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio 29 al 30 es llamado a guardar el pacto. Así es que también allí hay un llamado especial. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 34, digo el capítulo 34, perdón, llamado final a leer y recordar la ley, el cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir. La estructura general del libro contenida en los 3 primeros discursos sigue el patrón de los antiguos tratados de pacto entre el soberano y su vasallo, o sea, aquellos egipcios y hititas. Y allí más o menos desglosa nuevamente cómo cada una de las cosas se van diciendo. Hay un preámbulo en Deuteronomio 1 al 5, un prólogo histórico en Deuteronomio 1, 6 al 4:49, estipulaciones generales de Deuteronomio 5 al 11, estipulaciones específicas de Deuteronomio 12 al 26, bendiciones y maldiciones del 27 al 28, y lealtad al pacto y testigos del 29 al 30. El gran conflicto. Y todos hemos escudriñado y hemos hablado del gran conflicto y vamos a hablar un poquito más acerca de él. El gran conflicto en Ezequiel 28:15 nos habla de Satanás y dice allá que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios, mis hermanos, es amor. Recuerden en el versículo de memoria nos decía, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y todo lo que emana de él es amor. Lo que él desea de sus criaturas es que lo amen de todo corazón, en Deuteronomio 6:5. Pero el amor, para ser amor, debe ser ofrecido voluntariamente. Por eso Dios creó seres libres, racionales, con la capacidad de entender y elegir. Esto implica un riesgo. El riesgo es que alguien perfecto elija dejar de amar a Dios, cuestionar el gobierno divino y rebelarse contra su creador. Y así, mi hermano, comenzó la rebelión de Lucifer, un ángel que, como dice en Ezequiel 28:15, era perfecto, ¿verdad? En todos sus caminos. Un ángel perfecto y hermoso que, a pesar de su elevada posición en el cielo, codició más. Quiso ser semejante al Altísimo, quiso llegar a ser él mismo. Y podemos leerlo en Ezequiel 28, versículos 11 al 19, Isaías 14, 12 al 15. La humanidad también, mis hermanos, así como Satanás se rebeló, Lucifer, aquel ángel de luz, dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, en Génesis 6:12. La tercera parte de los ángeles apoyó la rebelión de Lucifer, Apocalipsis 12:4. Desgraciadamente también Adán y Eva decidieron creerle a él en lugar de confiar en Dios. Y desde ese momento la tierra entró a formar parte del gran conflicto. Toda la tierra entró a formar parte de este Lucifer lleno de pecado, de codicias, de maldad.
Rápidamente el odio lo impregnó todo. Génesis 4:8. Casi la totalidad de la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más. Entonces Dios decidió destruir, dice allá, ¿destruir a qué? A nada más y nada menos que a los rebeldes con un diluvio, ¿verdad? Y dice que, eso lo dice allí en Génesis 6:13, no obstante, en poco tiempo volvieron a adorar a sus ídolos y a enorgullecerse de sus propias obras, y nuevamente Dios tuvo que intervenir y destruyó la torre de Babel, confundió el lenguaje y esparció a la humanidad por toda la tierra. En Génesis 11:5-8. Como se dan cuenta, cada momento iban surgiendo diferentes cambios, ¿verdad? La simiente de Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de Abraham, de la tierra. Génesis 12:3. Tras la dispersión de Babel, Dios llamó a un hombre, Abraham, es decir, a Abraham, para preservar a través de él, de sus descendientes, el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Y a pesar de que la familia de Abraham no fue un ejemplo de perfección y de que acabó de esclavizada en Egipto, Dios seguía al control. En medio de la ignorancia, el error y la falta de conocimientos de la verdad, la simiente de Abraham, el pueblo de Israel, fue sacado de Egipto por Dios con mano poderosa. A través de su siervo Moisés, su misión, heredar la tierra prometida, ser una luz en el mundo para bendecir a todas las naciones. Esa fue la simiente de Abraham, ¿verdad? También hubo allí el pacto de Sinaí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. La salida de Egipto fue realmente portentosa. Si ustedes lo saben, dice que la sangre del cordero rociada en los dinteles marcó el comienzo de la libertad. Luego la división del Mar Rojo, milagros tras milagros, y Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. Y aunque el pacto estipulaba la obediencia a los 10 mandamientos y al resto de las leyes, era un pacto de gracia. Israel era un pueblo especial porque Dios lo eligió, no porque pudiese ofrecer algo a Dios, ni porque tuviese ninguna cualidad especial. Y lo dice allí en Deuteronomio 7:7-8. Israel se comprometió solemnemente a guardar este pacto. Nuevamente la sangre sería el medio usado por Dios. Y esta vez para ratificar el pacto, rociando al pueblo con ella. Allá en Éxodo 24:7-8, ¿verdad? El pacto de Sinaí. Hermanos, esto nos llevaría a los 40 años en el desierto. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años y Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Verdad que sí? En Deuteronomio 2:7 nos dice esto. Dice que a pesar de las buenas intenciones del pueblo, lo cierto es que fueron incapaces de guardar el pacto. Y en la primera ausencia de Moisés, se hicieron un ídolo y lo adoraron. ¿Se recuerdan la historia? Cuando Moisés no estuvo ya, ellos decidieron corromperse. Éxodo 32:1. Y como castigo, Dios les mantuvo 40 años en el desierto, hasta que una nueva generación estuvo preparada para poseer la tierra. Cuando llegó el momento crucial de entrar en Canaán, su fe falló y se desanimaron. Números allá 14:3-4. Y a pesar de todo lo que habían vivido, se negaban a obedecer a Dios. Y qué terrible, hermano, 40 años en el desierto, con todas las maravillas habidas y por haber, con todo lo que experimentó el pueblo de Israel, y aún así se negaban a obedecer a Dios. A veces, hermanos, nos encontramos en esa misma circunstancia en la cual tampoco obedecemos a Dios. Ahora Moisés es el encargado de animar a esta nueva generación a ratificar con ella el pacto. De esto, mis hermanos, se trata el libro de Deuteronomio. Y ese es el preámbulo del cual estamos hablando. ¿En la que sí? En Profetas y Reyes, página 417, nos dice Elena G. de White allá,
para ir acá prácticamente terminando un poco esta lección. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Tú y yo, hasta el fin del tiempo, debemos de seguir estos mismos principios. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Dicen, hermanos, quiero terminar con un poquito más. Dice que, en fin, para estudiar un poquito más profundo y bien elaborado sobre el tema del gran conflicto basado en la idea de que Dios es amor y escrito por un adventista del séptimo día, dice que el hecho de que esta obra ya ha sido publicada por un editorial no adventista muestra que una buena erudición bíblica puede revelar la realidad del gran conflicto descrita en las Escrituras. En resumen, sostengo que el amor de Dios, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que yo llamo reglas del juego del pacto. El decreto de que Israel no entraría en Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada y ahora Dios les daba un motivo para llorar. Si se hubiesen lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habrían pronunciado esta sentencia, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. Hermano, tú y yo estamos llamados a que podamos vivir la verdad presente, a que podamos entender que hay algo especial para ti y para mí. Una tierra nueva, un cielo nuevo que nos espera. Solo tenemos que obedecer. Tenemos que cambiar el curso, aquel curso que el pueblo de Israel posiblemente equivocaron tantas veces. Tenemos que nosotros enfocarnos y ponernos en las manos de nuestro Dios y no ser nosotros una repetición de aquel pueblo. Te pido que inclines tu rostro ahí donde está y tengamos una palabra de oración. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos das tu palabra para poder comprenderla, para poder crecer espiritualmente y para hacer tu voluntad. Así que pedimos que te quedes con nosotros durante esta próxima semana, que volvamos a estudiar tu palabra y que podamos vivir una verdad presente y la pongamos en acción. Que Dios nos bendiga, Señor Jesús, es nuestro pedido en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano, no te olvides de compartir esta lección con otros, posiblemente hermanos de la iglesia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, con la persona que tú creas. Escúchala, compártela, suscríbete al canal Joseph Class y allí presiona la campanita para que te llegue toda la semana la lección de Joseph Class, lección de escuela sabática. Dios te bendiga, Dios te guarde.